Bueno, vamos a ver si recuperamos la comunicación. Ha habido problemas allí. Y conversamos ahora con Fernando Tuesta Soldevilla, profesor de la Universidad Católica, jefe de unas áreas de la OMPE importantes, politólogo, y con el que conversamos permanentemente sobre en fin, la situación y la evolución de las elecciones, y que es bastante compleja, en verdad, que en general nos está demostrando que la gente como que se decepciona, cambia de puntos de vista, hay una variabilidad, una mutabilidad extraña. Bienvenido, Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. Bienvenido. Hay una primera constatación, y es que efectivamente, salvo el voto duro a favor de Keiko Fujimori, todavía estamos en una permeabilidad y una posibilidad de que las cosas cambien, y así lo dicen las encuestas. Es decir, la gente en realidad dice tal o cual cosa, pero no está segura de si se mantiene en esa perspectiva. Y hay un segundo elemento que también ha aparecido mucho en las encuestas, en las dos últimas, que me parece sumamente interesante, y es el papel de las redes sociales. Hay una encuesta que señala que es muy importante lo que está pasando y que eso favorece a tales o cuales candidatos, y en cambio otra que sitúa las cosas como diciendo, bueno, eso importa, pero no tanto. En realidad todavía el contacto directo con el candidato y la opinión personal funcionan. En ese contexto, mi primera pregunta es si podemos tener la posibilidad de un electorado que se entusiasme un tanto más, porque en el fondo lo que se está viendo es que hay una frialdad, un cierto escepticismo, un cierto pesimismo. Creo que estamos viendo el libreto ya escrito cuando comentábamos esto el año pasado. Vale decir que se tenía un llamado al encuestable, pero en el 2016 las cosas iban a variar. ¿En qué sentido? No sabíamos. O sea, nadie podía decir el año pasado lo que está sucediendo. Y entonces estamos delante de un país muy imprevisible. Y lo que tú señalas es cierto. Hay acá una movilidad que en algunos casos es un pantano, ¿no? El que se mueve mucho se hunde, ¿no? Y entonces hemos visto que se están hundiendo candidaturas y están apareciendo candidaturas, y que la particularidad de ellas en relación a los antecedentes, vale decir, de outsiders o de novedades electorales, más o menos es la misma. Vale decir, si tú de manera muy temprana apareces, puedes tener el alto riesgo de luego caerte, porque los focos de la atención pública van a recaer sobre ti, van a saber más de tu vida. Y además te descubren una serie de cosas insólitas. Por eso, en cambio, por ejemplo, los 4 o 5 del 2015 se les conoce casi todo, ¿no? Ya saben sus virtudes, ya saben sus defectos, ya saben qué mochila cargan y con qué peso. Y más las que le lanzan también los enemigos, que le inventan muchas cosas. Claro, pero digamos los que tienen ya mayor tradición o candidatos más conocidos, quizás las nuevas cosas no le afectan. Es una cobertura pequeña, ya la gente los conoce. Y esa es a estas alturas, para muchos de ellos, particularmente para los expresidentes Alejandro Toledo y Alan García, ya un problema y una limitación para poder crecer. Fíjate tú que no sé si te acuerdas del famoso eslogan de Prado, tú lo conoces, voto por él. Claro. Era otra lógica. Era exactamente otra lógica. Y podría ser esa lógica en un futuro, en este momento no es, ¿no? Mira, hemos hablado del presidente García, ahora ¿en qué basa su campaña? En la experiencia. Cuando fue candidato en el año 85, basaba en su juventud. Es decir, en realidad se va tomando la campaña y en razón en aquellos puntos que cada candidato tiene positivo. Ahora, ¿qué aprecia el candidato ahora? En el 85 era la juventud, ahora ese es un valor, sí, en parte, pero no único. Hay un conjunto de variables. Y para terminar con tu pregunta, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿los trasvases existen? ¿En qué sentido? Es bien difícil saberlo, porque no hay una manera que una persona se comporte igual que el resto. Muchas veces en el análisis se señala como si es que se pasaran de un partido a otro en bloque. Eso no es así, ¿no? Un grupo de personas que dicen que votarán por tal candidato, en el momento que éste decrece por alguna razón,
se dispersan en diversas candidaturas, ¿no? Ahora, ahí viene el candidato que tiene esa capacidad de poder atraer a aquello que se está perdiendo, que es lo que está ocurriendo con Guzmán, por lo menos en el último mes. Sí, bueno, pero a esto hay que añadir también otra cosa, y es que son demasiados, ¿no es cierto? Es una cosa que, digamos, los políticos debieran calcular, de decir, no puede ser, si yo tengo interés político, no puede ser pues, que me meten en una lista de 18, ya no 19, ¿no es cierto? Debería tentar, en todo caso, aproximarme a otros grupos, toda vez que han habido en la confección de las listas parlamentarias negociaciones por lo bajo. Ha habido gente que quería pasar para aquí, pasó para el otro lado, ¿no? Es decir, podría haberse producido que haya negociaciones, ¿no? Un poco me hace recordar lo que está pasando en España, que en realidad pues se necesita, el que quiere ser presidente está negociando con los grupitos más pequeños, no sé. Lo que pasa es que preelectoralmente no debió haber habido una cosa así. Debió, y para eso sirve la valla o el umbral de representación, que lo que trata es de incentivar coaliciones, y si no, te pueden eliminar. Pero creo que ocurrió dos casos. Uno, porque en el Parlamento se estaba discutiendo el tema de elevar 1% por cada partido que se añade a una alianza, y con lo cual esto se hacía más dificultoso. Dos, porque estamos delante de partidos en el Perú que alguno pasa el tercio y el resto por debajo de 15 en general. Esta es una dispersión muy amplia. Tiendas de campaña nomás. En el Perú es uno de los pocos sitios donde existe una dispersión tan amplia. No se concentran en 2, 3 candidatos. Acá vemos 4 presidentes de mesa, en realidad son 4 pero distintos, y después se cambia. La volatilidad es extrema en nuestro país, ¿no? Y finalmente, porque creo que en estas coaliciones algunos grandes no querían ya nada con los chicos. No les servían de mucho. Y entonces, mira tú, varios candidatos presidenciales dijeron, nosotros preferimos hacer coaliciones con movimientos regionales, no con estos chiquitos que vamos a perder, al contrario, negociando con ellos, dándoles puestos, etcétera. ¿Qué nos aporta? Ninguno. Y es por eso que tenemos, pues, 19 que ahora son 18. A ver, y a propósito de esas coaliciones, de esas alianzas, de esas uniones, algunas muy naturales, otras un poquito forzadas, ¿qué ley rige para este proceso electoral? ¿El del 5% como vaya? Ajá. ¿O el de por cada asociado aliado un punto más? Porque algunos analistas dicen, no, es el 5, es la ley anterior. Esa es la pregunta del millón. Realmente, porque es difícil. No se han pronunciado hasta que no se produzcan, creo, hechos que obliguen a pronunciarse los organismos electorales. Y claro, en algunos casos, alguna parte de la ley favorecen a unos, perjudican a otros, y otros artículos a la inversa. Y es el peor escenario al que hemos llegado por irresponsabilidad, en primer lugar, del Congreso y en segundo lugar, del propio Ejecutivo, que no promulgó la ley cuando debía hacerlo, ¿no? Y entonces ahora, cierto, si tú tienes, por ejemplo, la Alianza Popular, que en la parte parlamentaria saca, imagínense, 6%. Estoy diciendo simplemente un ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué se aplica? ¿La del 5% o la del 7%? Así es. ¿No? Entonces, si es que sacas 4 no hay problema, si sacas 8 no hay problema, pero si sacas 6, arriba de 5, entre 5 y 7, que se pase la gran que sepa mal, digamos, tal como va la cosa, ¿no? Entonces, ahí hay un serio problema. El otro problema es el caso, por ejemplo, del retiro de Siempre Unidos. Porque el cálculo ha sido, si es que me retiro, no me retiran la inscripción, porque la modificatoria de la ley permite no participar en una, pero si es que no se aplica la ley, perdió la inscripción. Entonces, ¿cuál se aplica? ¿No? Y así estamos hamletianos, pero hamletianos equivocando el camino. 8:19, una pausa. Conversando con Fernando Tuesta Soldevilla. Bueno, pues convenimos entonces en que todavía la cosa está muy mudable. El segundo aspecto, y creo que en eso también un poco los medios contribuimos, porque claro, tenemos que buscar titulares y primeras planas, es que cada vez más se ahonda la sensación de que se necesita hablar con toda claridad respecto
a varios problemas que no son fáciles de solucionar. Si uno analiza todas las propuestas que se hacen en materia de seguridad, estamos en las nubes, y así por el estilo. En la cosa de educación, las noticias que da la OCDE son terribles, estamos en el último lugar, no obstante que al parecer teníamos una buena gestión hasta el momento, y así pasa en casi todas las cosas, ¿no es cierto? Nos pasamos entre insultos y esto, y lo que más me sorprende, y me duele de alguna manera, es que la población anda un poco desavisada de que esas son las cosas sustantivas, es decir, que eso es lo que tendríamos que ir añadiendo. Ayer se preguntaba sobre quién es Martin Luther King. La verdad que era terrible, nadie entendía de quién se trataba finalmente. Pero si hubiéramos preguntado, bueno, ¿y qué piensa usted de la situación económica? Muy probablemente también tengamos ese tipo. Es decir, eso no, una campaña electoral, también la oportunidad de hacer educación cívica, educación interna, educación económica, es decir, propagación de ideas fundamentales, a pesar de que se dice que no hay ideologías. Bueno, una campaña electoral es la concentración en corto tiempo de la mayor comunicación política y, por lo tanto, de debate público. No hay momento en donde más se concentre. Pero un sector del electorado no le interesa aún la campaña, y cuando se acerca a ella, lo que ve es que efectivamente hay críticas entre todos, ¿no? Esta es una pelea de pulpos, todos se agreden, todos se desacreditan, y eso no le interesa. Lo que le interesa es lo que tú señalas. El tema es que para que escuchen estos temas importantes, tienes que hablar uno de estos temas, y va a depender qué sensaciones te da esos candidatos. Entonces, si es que un porcentaje alto, estos candidatos le resultan de una desconfianza muy alta, no le van a escuchar, así tengan el mejor programa, el mejor equipo. Entonces, el tema de confianza, el tema de credibilidad pasan a ser fundamentales. Y es por eso que hay algunos candidatos, digamos, de mayor trayectoria, repito, que tienen serios problemas, porque, nuevamente repito, por más que tengan el mejor programa, las mejores propuestas, no van a ser escuchadas. Y la figura del señor Julio Guzmán es todo lo contrario. Es justamente todo lo contrario. No tiene trayectoria, no lo conocemos, ¿no? Él cumple esos requisitos de los anteriores outsiders. Sí, se le conoce poco, pero es la frescura, algo distinto. En el Perú es uno de los lugares, sabemos ya por las encuestas del Latinobarómetro y otros, de mayor rechazo de la política, de los partidos y de los políticos. En consecuencia, cuando sale ese señor Guzmán, la gente comienza a mirarlo con expectativa, va a creer en él por ahora. Pero es un outsider distinto, Fernando. Esto es un outsider de laboratorio, por decirlo. Ha estado pensada su campaña con mucha anticipación, cómo posicionarse, presentarse como un outsider. El sistema era formar parte del aparato de este gobierno. No, indudablemente no hay nunca dos candidatos iguales, ¿no? No, pero me refiero que creo que primera vez que un outsider es una candidatura planeada para ser outsider. Eso no lo habíamos tenido antes nunca. El outsider se caracterizaba por ser justamente alguien a quien lo pescaba la coyuntura y lo entronizaba y wow, se tenía que manejar con esa popularidad. No, Guzmán ha buscado este segundo puesto con una consistencia que a mí me parece de análisis de académico. Pero hay que tener cuidado con eso, porque Fujimori aparece de manera abrupta, pero él no es que se inscribió porque alguien le dijo justo días antes. Él también, ahí están justamente los libros testimoniales sobre la época, va a preparar su candidatura con anticipación, que no logre construir un aparato que al final de cuentas sigue siendo de fuera. Todo el mundo construye su candidatura con anticipación, ante los Flores Arauz, todos. Pero escucha, Alejandro Toledo en el año 95, la selección 95, él labra su candidatura también desde el año 94 para atrás, con un equipo de gente que luego lo abandona, en fin, el señor Ollantumala también. Yo no digo que son iguales, estoy de acuerdo contigo en relación a que, claro, para eso lees de alguna manera la historia, es decir, tenemos 25 años de outsiders y de lo que se trata es de ver probablemente qué posicionamiento puedo tener yo, que además no tengo partido, etcétera, etcétera. Ahora, creo que lo importante, Patricia, en este caso, no es tanto cuánto de qué elementos toma para aparecer, sino qué elementos suceden también en la coyuntura que ocurre lo que estamos viendo, es decir, un crecimiento de él y no de otros. Entiendo que tu pregunta va
quizá él crece porque se ha preparado con mayor anticipación que los otros. La ha achuntado en estrategia. No, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es más complicada todavía. Él buscó ser el outsider y el outsider es, por definición, una figura que no se busca. ¿No es cierto? No, una figura que está fuera de la política. Entonces, es una figura que está fuera de la política. Una figura que se caracteriza por la sorpresa, por alguien que no tenía mayores posibilidades y que surge más por una reacción del electorado que por un posicionamiento. Con ese título lo presentaron. Él se presentaba. Exacto. Recordarán ustedes, Exacto, pero eso en el iba, año 2014 él lo presentaban como el outsider. El outsider. Pero ciertamente, allí sí concuerdo contigo, que hay, digamos, una idea de posicionamiento del inicio, pero que sin embargo, cuando tú ves el 2015 no prende. No prende. Eso es verdad. No prende. Eso es verdad. Entonces no todo aquel que dice yo voy a hacer, lo es. En términos de irrupción. Y ahí vienen las condiciones, ahí vienen las capacidades. ¿Con qué condiciones se encuentra Guzmán? Con estas que ha señalado, esta especie de hartazgo en la oferta. Por un lado, pero por otro lado también esta mixtura o enlace con jóvenes a través de las redes es importante. Yo me acuerdo, mira, hace un mes una persona se quejaba del grupo de él que no tenía cobertura en los medios. No tenía recursos, ¿cómo levantar? Porque nadie va a dar recursos a quien no tiene posibilidades. Y entonces lo único que podemos es las redes. Claro, las redes es, digamos, un medio. También hay que hacer una inversión. Pero también, digamos, es más sencillo. También lo ha hecho Barrenechea y sin embargo no pero lo ha hecho después. Y además ya apareció casi en empate técnico con Alan en Datum, ya tiene 3. No, ya va figurando. Alfredo además tiene la diferencia que él, y tiene razón, empieza tarde. Acuérdense que hubo las elecciones internas disputadas en Acción Popular. En cambio, el caso de Julio Guzmán, él no era discutible para él. Él no iba a negociar hace 2 años una vicepresidencia. Él quería ser, digamos, candidato a la presidencia. ¿Podemos esperar algunos cambios en la tabla de ubicación? ¿Cambios? Porque casi va a haber aquí en las encuestas claramente se ve que hay decepción, que la gente no tiene muchos intereses, que otros sí se dejan conmover. También parece que la gente lo que está buscando es que hablen algunos candidatos con realismo sobre planes, sobre programas. Ahí empieza a contar la experiencia. Si uno, y se ve en las encuestas, se refleja que cuando se habla de contenidos temáticos, se otorga peso a Keiko Fujimori, a Pedro Pablo Kuczynski, es decir, a gente que está hablando más claramente y tiene planes de gobierno, ¿no es cierto? Claro, pero ¿cuánto va a pesar esto en la masa máxima? No, y en realidad en un sector, sí, importante el electorado. Mira, si tú tomas un tramo de 4 meses, 5 meses, ¿no?, que nos proveen las encuestas, tú ves lo de Keiko que hemos visto siempre, se mantiene alrededor de 1/3, pero quienes han bajado significativamente son los 3 otros conocidos. Experimentados. Alan García, PPK y Alejandro Toledo. ¿Y quiénes han subido en el último tramo? 2, básicamente, Acuña y Guzmán. Acuña se ha parado y ha frenado por lo que ya sabemos. Puede ocurrir eso también con Guzmán de repente de acá, faltan 60 días y se caiga. Y puede que en la búsqueda de lo nuevo encuentren en alguno de los de abajo esa posibilidad de crecimiento, pero requieren que los anteriores se desinflen, porque ya no es suficiente capturar a los indecisos, sino que se desinflen, como ocurrió con Alejandro Toledo en el año 2011 y como ocurrió con Luis Castañeda en el 2011. Si ellos no caían, difícilmente crecía, por un lado, Humala y por otro lado, PPK. Claro. Entonces, hay una torta que está allí y sobre eso van a tener que es antojadiza. Es antojadiza. Que no tiene ideología, ¿no? Ese factor de ideología. Bueno, eso es indudable, ¿no? Ahora, hay un tema interesante en los resultados que trae Datum hoy sobre la posibilidad de segundas vueltas. Sí. Bien interesante. Así es. Porque el techo de Keiko está bien claro y Guzmán tiene un techo un margen enorme para crecer y están empatados en la intención de voto de segunda vuelta, ¿no? Totalmente, 42-41%. Y eso nunca se ha visto en ninguna encuesta. Keiko le ganaba a todos lejos. En todas las encuestas, además. Así es. No solamente en una empresa, sino en todas. En la segunda vuelta, claro. Aparece ahí que está correlacionado con el crecimiento importante del último mes. Pero la sensación de ganador, que también es, ¿quién cree usted, al margen de por quién va a votar? ¿Quién cree que va a ganar?
Keiko tiene 47 y Guzmán todavía está muy abajo. Sí, 17. sí, es cierto. ¿No? Yo Pero la segunda creo que vuelta... eso va a valer mucho en primera vuelta. En segunda vuelta Todo esto empieza de puede nuevo. cambiar, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero es cierto que lo que tú señalas, Patricia, sobre lo que nos muestra ahora la encuesta de Datum, es lo que podríamos llamar el posicionamiento de los candidatos. Y algunos sí tienen potencialidades y otros muy, muy bajas. Así es. Entonces, el caso de Guzmán, la mitad no lo conoce bien, digamos, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, en uno de los cuadros, creo que es Creo que este sí está acá, acá. del conocimiento, Nivel de, ajá, sí, ahí nivel está, de reconocimiento. reconocimiento de los candidatos. Miren ustedes, a partir de Urresti, no, un poquito más, Acuña, la mitad lo conoce bien de los candidatos, y de ahí superior, Alan García, Keiko, etcétera. Para abajo, lo que incluye Guzmán, Baranechea, Verónica Mendoza, no lo conocen sino un tercio, mucho menos todavía, y tiene una franja muy amplia. En algunos casos solo han escuchado su nombre, dice. Esa es una posibilidad de crecer. Ahora, ¿tienen que crecer? No necesariamente. Para eso vienen justamente las campañas, las estrategias. ¿Y saben qué? Esos elementos que a veces aparecen exógenos de la campaña. Por ejemplo, el plagio. Eso cambió todo. De mi punto de vista, El cambió todo mejor para asesor Acuña. se puede caer por un plagio. No, pero en el caso de Acuña, no, porque no es Por uno, un plagio, por dos, por ¿no? tres, donde se por pierde en la campaña, sino es El plagio, denunció, consecutivo, es decir, ¿no? el plagio develó un fenómeno Y entonces ya la psicológico imagen y del moral. candidato, la imagen del candidato va reposicionándose de otra manera y ahora de una manera negativa para muchos sectores, ¿no? Bueno, entonces todavía tenemos pues algunas semanas importantísimas en realidad en que vamos a ver cómo marchan las cosas. Aquí el que está más contento obviamente es Julio Guzmán. ¿No? No sabemos a pesar de que sus amigos de Podemos ya lo están también criticando en España diciendo nos ha copiado el morado, ¿qué le pasa? ¿Qué se trae? ¿No? Ha escrito una columna, Fernando, al respecto. Pero Discrepo, el morado, copia, el copia. morado para nosotros es muy importante. Es No, el copias señor son de los todos, milagros. Sí. Sí, Ahora, bueno. una cosa es inspirarte. Creo que a mí no por esa culpa el candidato, ¿no? Por eso contratas un equipo de comunicación, podría ser un poco más no me creativo. refería ni siquiera a lo de Podemos, Sí. sino que eso me da pie A a recordar todas las copias. cómo en otros casos, no sé, ni siquiera copias, sino... Aquí hacían uno de los referencia, perdedores que yo creo que no lo van a contratar más y así espero es el señor Fabri. El señor Fabri está verdaderamente hecho un mártir. Lo de Luther King fue bárbaro. ¿no? Demasiado costoso para tampoco hasta ahora en todo caso, ¿no? Bueno, nos vamos. Gracias como siempre, Fernando. No, gracias a ustedes. Feliz.